Hubo una vez un pastor que guardaba su rebaño con celo en las laderas escarpadas, cerca de donde los montes se quiebran en profundos barrancos. Aquel hombre conocía cada mancha en la lana y cada flaqueza en el andar de sus animales. Para él, ninguna era un número, sino una vida confiada a su mano. Sucedió que al caer una tarde teñida de sombras, mientras agrupaba a las ovejas para llevarlas al aprisco, tres de las más jóvenes, aquellas que tenían las patas fuertes pero el juicio breve, se dejaron seducir por un brote de hierba verde que asomaba tras un risco lejano. Corrieron tras un espejismo de frescura y se adentraron en las profundidades de un wadi, un valle seco y traicionero donde las paredes de piedra devoraban la luz antes de tiempo. El pastor, al notar el vacío en su cuenta, corrió tras ellas con el corazón agitado, pero el terreno era hostil. Sus pies humanos, cansados por la jornada, tropezaron una y otra vez con las piedras sueltas. Entonces la niebla descendió de las cumbres como un manto pesado y frío, ocultando los senderos y borrando las huellas. Aquel hombre gritó con todas sus fuerzas: «Volved, pequeñas mías, el lobo acecha y el camino se ha perdido». Pero el valle era caprichoso y solo le devolvió el eco de su propia voz, una y otra vez como una burla a su angustia. Se asomó al borde del despeñadero, pero sus ojos no vieron más que oscuridad. Extendió su cayado, pero solo tocó el vacío. Finalmente, agotado y con el alma rota, el pastor regresó al redil y se sentó a la entrada, llorando amargamente. Se decía a sí mismo: «Se han ido para siempre, están solas en el peligro y yo que juré protegerlas he fallado porque mis manos son cortas y mis ojos son ciegos en la negrura». Él creyó en su dolor que allí donde terminaba su alcance, terminaba también la esperanza. Pero escuchad lo que aquel pastor no alcanzó a ver en aquel momento. Mientras él gemía por su impotencia, el Padre Celestial, aquel que no duerme ni reposa, ya estaba allí. Cuando el pastor terrenal dejó de ver, el ojo del Creador siguió observando. Cuando la voz del hombre se apagó por el cansancio, el susurro de Dios comenzó a obrar en el silencio del abismo. El Padre no necesitó gritar para ser oído por las extraviadas. Él utilizó el frío de la noche para que las ovejas añoraran el calor del redil. Utilizó el hambre de sus vientres para que recordaran la abundancia de la mano de su dueño. En medio de la soledad del valle, Dios puso en el instinto de aquellas criaturas un eco eterno, un hambre de hogar que las obligó a buscar paso a paso y entre las sombras la dirección de la luz. Al despuntar el alba, antes de que el sol bañara las cumbres, el pastor que no había pegado el ojo escuchó un balido débil. Se levantó de un salto y vio para su asombro que las tres ovejas regresaban por un sendero que él ni siquiera conocía. No venían heridas por el lobo, sino guiadas por una mano invisible que las había guardado en la noche donde ningún hombre pudo entrar. Por eso os digo hoy a vosotros: lo que aquel pastor vivió es lo que hoy turba vuestro sueño. Vosotros sois esos padres que lloran a la entrada del redil, creyendo que porque vuestros hijos se han ido a valles donde vuestra voz no llega, están desamparados. Pero recordad, vuestro amor es el de un hombre, mas el amor del Padre es el de un Dios. Si hoy vuestros hijos habitan en valles de sombra, no digáis «están solos». Decid más bien «están con aquel que me los dio», porque nadie puede perderse definitivamente de aquel que es el suelo que pisan y el aire que respiran. Id en paz, pues donde terminó la fuerza de aquel pastor, allí fue donde la fidelidad de Dios se hizo más presente. Así sucede también con vosotros. Escuchadme una vez más. Pues lo que os voy a contar sucedió en una aldea de pescadores, allá donde el mar ruge y las viudas cuentan las olas esperando un regreso. Vivía en una costa azotada por los vientos una mujer cuyo único hijo se había hecho a la mar. Cada tarde, antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, ella preparaba con esmero una pequeña lámpara de arcilla. Limpiaba la mecha, vertía el aceite más puro que podía comprar y la colocaba con manos temblorosas en el alféizar de su ventana, que miraba hacia la inmensidad del agua. «Esta es mi luz», decía ella con orgullo y temor. «Mientras esta llama brille, mi hijo sabrá dónde está su hogar.
Mi amor lo guiará entre las rocas y lo traerá de vuelta a mi mesa. Durante muchos años, la pequeña llama fue su único consuelo. Pero una noche, hijos míos, descendió sobre la costa una tempestad como no se recordaba en generaciones. El cielo se volvió de ceniza y el viento aullaba como una bestia herida. La mujer, desesperada, protegía la lámpara con su propio cuerpo, pero un golpe de aire frío y violento entró por las rendijas de la vieja madera y con un soplido indiferente apagó la mecha. La mujer cayó de rodillas en la negrura absoluta. Buscó el pedernal, pero sus manos, entumecidas por el llanto y el frío, no lograban hacer brotar la chispa. El aceite se había derramado por el suelo. «¡Se ha terminado!», gritó al vacío. «Mi luz ha muerto y con ella la vida de mi hijo. Ahora él vagará sin rumbo golpeándose contra los acantilados porque su madre no tuvo fuerza para mantener encendida la lámpara. El mundo es oscuro y yo soy pequeña. Mi hijo se ha perdido porque mi mano ha fallado». Se quedó allí, en el suelo de tierra, abrazada a su propia sombra, creyendo que el destino del joven dependía únicamente de aquel centímetro de mecha humeante. Pero lo que ella no sabía era que, mientras ella lloraba sobre su lámpara rota, las nubes se partieron sobre el océano. En medio de la tempestad, el hijo no estaba buscando la pequeña ventana de su madre. La furia de las olas lo había llevado tan lejos que ninguna luz humana habría podido alcanzar sus ojos. El joven en su barca sacudida no miraba hacia la costa, sino hacia arriba. Y allí, cuando las nubes se abrieron por orden del Altísimo, apareció la luna con un resplandor de plata y las estrellas fijas que el Padre puso en el firmamento desde el principio de los tiempos. Aquel joven no se guió por el aceite que se agota, sino por la luz que no conoce ocaso. El Padre, que conoce el curso de cada astro, puso ante los ojos del Hijo el camino que la madre ni siquiera podía imaginar. Mientras ella lloraba en la oscuridad de su habitación, su hijo navegaba seguro, bajo la mirada de aquel que llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Por eso os digo a vosotros, que os angustiáis por vuestros hijos. Vuestro amor es como esa lámpara de arcilla. Es hermoso, es puro y es vuestro deseo guiarlos con vuestra propia luz, con vuestros consejos y vuestra presencia. Pero llegarán noches de tempestad en las que vuestro aceite se agotará. Habrá vientos en este mundo, la enfermedad, la distancia, la rebeldía o la muerte, que apagarán vuestra lámpara humana. En esos momentos la angustia os dirá, si yo no estoy para alumbrarles, ellos perecerán. ¡Qué poca fe tenéis! ¿Acaso creéis que vuestro Padre Celestial depende de vuestra pequeña lámpara para cuidar de lo que es suyo? Cuando vuestra luz se apaga, no es para que reine la oscuridad, sino para que vuestros hijos aprendan a mirar al cielo y descubran que tienen un Padre que es el sol de medianoche. Vuestros hijos pueden no estar bajo vuestro techo, y vuestra voz puede haber dejado de ser su guía, pero recordad, nadie está huérfano mientras el cielo tenga estrellas. No lloréis sobre el aceite derramado. Elevad vuestros ojos y confiad en que el Dios que guía los mundos sabe perfectamente en qué parte del mar se encuentra la barca de vuestro Hijo. Vuestro Padre nunca se ha ido. Él es la luz que brilla precisamente cuando todas las demás se han apagado. Id, pues, y dormid en paz. Porque el que guarda a Israel y a vuestros hijos, ni se adormecerá ni dormirá.